Pregunta dirigida al señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Pregunta el diputado don Jordi Xuclà, del Grupo Catalán de Convergencia y de Unión. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, el derecho de voto es un derecho fundamental de primer orden, esencial en un sistema democrático. En las elecciones del 27 de septiembre, 21.771 catalanes del censo CERA pidieron el voto rogado. Solo pudieron votar 14.781. La negligencia e indolencia del servicio consular dejó 6.990 votantes sin poder votar. Señor ministro, ¿piensa dimitir para asumir las responsabilidades políticas de esta violación masiva del derecho fundamental? Muchas gracias, señor Xuclà. Señor ministro. Señoría, niego rotundamente la mayor. Negligencia, ninguna. Profesionalidad y dedicación, todas. Nuestra red de consulados se ha puesto al servicio del ciudadano procurando que quien quiera votar pueda hacerlo dentro de la normativa vigente. Las incidencias registradas han sido mínimas, pero es más, desde la introducción del voto rogado con su colaboración, estas elecciones han sido con las andaluzas aquellas donde más votos se han emitido en relación con las solicitudes, un 70,2%, más que en las elecciones catalanas de 2011, 59%, y que en las pasadas autonómicas, un 67%. ¿Estamos satisfechos? No. ¿Hay margen de mejora? Sí, por supuesto, pero atacar a quienes ponen su empeño en aplicar eficazmente el actual sistema que ustedes han aprobado no es, desde luego, el camino a seguir. Gracias, señor ministro. Señor Xuclà. Muchas gracias, señor presidente. Sí, votamos la ley del 2010 y desde que el Parlamento gallego entró en diciembre del 2011 una propuesta de reforma, apoyamos la reforma del artículo 75 por no ser operativo para garantizar este derecho fundamental. Señorías, miles de catalanes residentes en el extranjero votaron a pesar del Estado, de los servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores, contra el Estado a la contra. Algunos lo consiguieron con gran desgaste de energía. 6.990 votantes fueron privados de su derecho fundamental. No quiero pensar que es una premeditada voluntad de limitar el derecho de voto de los catalanes. Es algo más general y lamentable. La ineficacia del servicio consular encargado de aplicar el artículo 75 de la LOREC. Solicitudes de voto que no llegaron en tiempo y forma. Las papeletas de voto en Dubái llegaron ayer, señor ministro. Documentación que llegó sin las papeletas de voto. ¿Qué me dice, señor ministro, del voto postal al Consulado de Roma con remitente impreso por parte del Gobierno al Consulado de Milano, lo cual supuso como mínimo 32 votos perdidos? Incompetencia del servicio consular. ¿Qué me dice de la información falsa en los consulados de Santiago de Chile y Londres, donde se informó por parte de oficiales que no se podía votar por ser agosto un mes inhábil? Falso. Incompetencia por parte de los servicios consulares. Y los consulados de Sao Paulo y de Bogotá, consulados que estaban cerrados en los primeros días de votación y donde no se proporcionó la información. Señor ministro, el año 2012 nos garantizó la plena operatividad del servicio exterior. Negligencia, incompetencia, violación flagrante del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los tribunales lo decidirán. Mientras tanto, usted debería dimitir y asumir la... Gracias, señor diputado. Señor ministro. Yo le aconsejo que vaya al psiquiatra, porque ha dicho usted que miles de catalanes votaron contra el Estado. Las reformas electorales siempre se hacen por amplio consenso. La que introdujo el voto rogado en 2011 contó con 340 votos favorables, entre ellos los de su grupo. Su señoría fue ponente de la proposición de ley. Además, según la práctica consolidada, las reformas electorales no se producen a iniciativa del Gobierno. Para aplicar el sistema vigente, el que usted propuso, en enero de este año adoptamos una batería de medidas. Publicar en nuestras páginas web toda la información útil para ejercitar el voto e incluso para las elecciones catalanas los formularios de solicitud.
garantizar la presencia de los cónsules y formar equipos electorales en los 181 consulados, implicando a 1 millar de personas. Para el depósito del voto en la urna, abrir 3 días los consulados en horario prolongado, no uno solo como sucede en España. Facilitar el empleo de valijas extraordinarias o mensajería urgente. Suscribir convenios de franqueo con los países donde más españoles residen, convenios que cubren el 85% del censo en el exterior. Tan mal no estaremos cuando el propio secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat, señor Albiñana, declaró que, cito, en esta ocasión la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores es correcta. El periódico 22 de agosto de 2015. Señoría, el debate en tiempo preelectoral lleva a menudo a exagerar y errar el tiro. Es comprensible. Gracias, señor ministro. Señor Macías. No, señor presidente, simplemente yo creo que el señor ministro ha tenido una expresión ofensiva y muy desafortunada. Mandar a alguien al psiquiatra no me parece una respuesta adecuada a nadie, y menos cuando lo que se formulan son unos datos. Por tanto, yo pediría al señor ministro que retirara esta expresión y pidiera disculpas al diputado Xuclà. Muchas gracias. Señor ministro. Señor presidente, lo que he dicho es que la expresión de votar contra el Estado es inadmisible en un Estado de Señor ministro, tiene usted que contestar a las palabras que le ha dicho el diputado. ¿Retira usted la expresión, vaya usted al psiquiatra? Estoy explicando la expresión, señor presidente. No. ¿La retira o la mantiene? La retiro. Gracias.